Durante las semanas pasadas estuvimos conversando con los hermanos que estuvieron conectados sobre el tema del gozo. Es el tema principal de la carta de los Filipenses. Y pues fuimos viendo cómo el tema del gozo va saliendo en esta carta, cómo el apóstol Pablo nos va dando una serie de ejemplos y una serie de recomendaciones para que nosotros podamos vivir nuestra vida en un gozo pleno, en un gozo verdadero, en un gozo conforme al plan y el propósito de Dios. Y hoy pues queremos darles una pequeña pastillita, una pequeña probadita de lo que fueron estos estudios que tuvimos, mostrándoles tres requisitos o tres cosas que nosotros debemos tener en nuestra vida para que pueda nuestra vida desarrollarse con pleno gozo. Vamos a ver cuáles son estos tres. En primer lugar, nosotros lo encontramos en el capítulo 1, verso 3 de la carta a los Filipenses, que es justamente la que les estaba mencionando. Dice Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Ahí ustedes tienen la primera característica, la primera forma en que nosotros podemos mejorar nuestra situación, de una situación de angustia, de una situación de depresión, de una situación de frustración, a una situación de gozo. Es aprender a tener siempre gratitud por las cosas que tenemos. Es muy común que la persona que se deprime o se angustia esté enfocada en las cosas que no tiene. Por ejemplo, te puedes angustiar por el hecho de que no puedes salir, o puedes angustiarte por el hecho de que tienes algunas deudas que te están afligiendo. Pero eso hace que tu mente se centre en eso. No me malinterpretes. No estoy diciendo que no pienses en las deudas o que dejes de pagar. Lo que te estoy diciendo es que a veces por estar tan enfocados en estas situaciones, en estos problemas que tenemos, olvidamos o dejamos de lado las cosas que en realidad son buenas y que tenemos. Tal vez estaremos con una situación de confinamiento y no podemos salir, pero hay cosas positivas por las cuales yo puedo darles gracias a Dios. Y hay cosas positivas por las cuales yo puedo dar gracias a las personas que están a mi alrededor. Aprender a ser una persona agradecida nos va a ayudar a quitar de nosotros esa situación o ese sentirnos con quejas en nuestro corazón, y por el otro lado nos va a llenar de cada vez más gozo. Porque cuando tú vas viendo las cosas que tienes, cuando tú vas viendo las cosas que Dios te ha dado, es más fácil que tú empieces a sentir gozo en tu corazón. Así que, primera recomendación que nos da el apóstol Pablo para poder vivir una vida llena de gozo o un gozo a plenitud es que nosotros aprendamos a ser agradecidos. La segunda recomendación o el segundo consejo que nos da el apóstol Pablo para vivir una vida llena de gozo está en el verso siguiente. Dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. La segunda recomendación, la segunda característica de un corazón que sabe sentir gozo es que busca estar siempre en oración. Sabe estar orando por las necesidades que tiene. Cuando tú estás con problemas, lo más común es que comiences a darle vueltas a esos problemas, a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver este problema? ¿Y ahora cómo voy a salir de esta situación? ¿Y ahora qué pasará si es que me quitan el trabajo? ¿Y ahora qué sucederá si es que me quedo sin la casa? Todo este tipo de cosas nos comienzan a atormentar la cabeza, comienzan a venir incluso los síntomas de una enfermedad y decimos, ¿será que ya me enfermé? ¿O quién sabe qué es lo que haya pasado? ¿Será que me da algo peor que lo que está en este momento pasando? Comenzamos a tener todo ese tipo de ideas y eso nos quita, nos roba el gozo. ¿Quieres tú vivir en gozo en medio de cualquier circunstancia? Empieza a orar. El apóstol Pablo más adelante en esta misma carta les va a decir, por nada estén afanosos, sino que presenten sus peticiones delante de Dios con toda petición y ruego. Entonces, nosotros necesitamos presentar delante de Dios nuestras inquietudes. Todo eso que te aflige, preséntalo ante Dios. Y dile a Dios, ¿sabes qué, Dios? Esto me está atormentando. Esto no sé cómo voy a salir. Y tú vas a ver cómo el mismo Dios que te ha dado la salvación es el mismo Dios que te va a dar la victoria hoy y siempre. Así que ponte en oración por esas cosas que te están preocupando. Pero adicionalmente te diría otra cosa más. Ponte en oración por las personas a tu alrededor. Si tú notas bien el texto que leímos hace poco, Filipenses 1:4, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. El apóstol Pablo no estaba solo orando por sus peticiones o por sus necesidades, estaba orando por los demás.
Y eso también ayuda a que nuestra cabecita, que le gusta a veces concentrarse solo en los problemas, deje de pensar en sus problemas y más bien busque aliento para otras personas. Así que busca también poner en oración las peticiones de otras personas. Intercede por los demás. Y ¿sabes qué? Esa intercesión va a hacer también que tú te sientas útil, que aunque no puedes hacer otras cosas que quisieras hacer, que tal vez sabes que hay un vecino que está pasando una situación económica difícil, tú quisieras darle dinero, pero no lo tienes, pero la oración vas a ver que es un buen antídoto, porque eso va a quitarte la angustia que tienes en un momento dado. Así que intercede por tus amigos, por tus vecinos, por tus familiares. Ponte en tu corazón a hacer de tu vida una vida de intercesión y tú vas a ver cómo eso trae más gozo a tu corazón. Y la tercera recomendación que yo les quiero mencionar, que se puede apreciar en el texto bíblico, está en los versos 12 en adelante del capítulo 1 de Filipenses. Dice el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo quiero que te des cuenta de lo que está pasando en esos momentos del apóstol Pablo. La situación es bastante difícil y seguramente que muchos de nosotros ya se nos hubiese ido el gozo en una situación como la que él está pasando. ¿Qué es lo que sucede? Pues resulta que el apóstol Pablo en ese momento está en la cárcel, está aprisionado, está a punto de recibir un juicio y en ese juicio es posible que lo condenen a muerte. Esa es la situación que está viviendo. Y en medio de esa situación se encuentra con que no todos los que parecían buenos creyentes fueron en realidad buenos creyentes, sino que aprovecharon las circunstancias para tratar de hacerle sentir más mal de lo que ya se sentía. Imagínate esa situación. No solamente que estás en la cárcel, no solamente que esperas un juicio, no solamente que es posible que mueras, sino que encima de eso tienes gente que está buscando tu mal. Estás con gente a tu alrededor que busca que te vaya mal, a pesar de que saben que posiblemente incluso mueras. Esa realmente es una situación bastante grave, bastante desesperada, diríamos. Y sin embargo, el apóstol Pablo dice: me gozo y aún me gozaré más. ¿Qué es lo que hace que este personaje tenga gozo en medio de una situación tan crítica? La clave está en la perspectiva. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros le vemos siempre las cosas desde el lado negativo. Todas las cosas que estamos pasando siempre le vemos desde las peores catástrofes o tragedias que pueden pasar, pero no le conseguimos ver desde esa perspectiva positiva, desde las cosas buenas que pueden pasar en medio de esas circunstancias. Hay un dibujo que me gusta y que lo mostré a los que estuvieron en el curso de El gozo de la vida cristiana, donde se puede apreciar, si tú lo miras de repente a una imagen, se puede ver que hay un mono ahí en esa imagen y tú te enfocas en el mono y dices: mira, ahí está el mono, ahí está el árbol, ahí están todos los aspectos del mono. Pero si lo notas bien y si buscas otra perspectiva, te vas a dar cuenta que visto desde otra perspectiva no es un mono, sino que es un león, porque desde otra perspectiva las cosas cambian. Y es justamente eso lo que yo creo que el apóstol Pablo nos está mostrando en este texto, que todo depende de la perspectiva con la que veamos. Que cuando yo lo veo desde la perspectiva humana y desde la perspectiva de mis problemas, en cierto modo comienzo a desmoronarme y a sentir que ya no tiene sentido lo que estoy pasando. Pero cuando yo lo veo desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, comienzo a ver que todas esas cosas tienen un propósito, que todas esas cosas pueden tener un buen final y que por esa razón yo puedo seguir avanzando victorioso en medio de estas circunstancias. Hay gente que quiere mi mal, dice Pablo, pero lo bueno es que lo que están haciendo resulta en mi bendición. Dice él: estoy en la cárcel, pero resulta que esto ha ayudado para que yo les predique a los soldados que están en esta cárcel. Hay gente que está predicando el evangelio solamente por pura hazaña, por maldad. Esa es la perspectiva negativa. ¿Cuál es la perspectiva positiva del apóstol Pablo? Que de todas maneras están predicando a Cristo. Entonces Pablo ve en todos estos momentos
algo positivo. E incluso dice, esta situación que me ha sucedido a mí ha ayudado a que muchos creyentes cobren valor y comiencen a predicar con más ganas el Evangelio. Así que me siento alegre por eso. La perspectiva. En lugar de verlo desde esa única perspectiva que pensamos que hay, miremos desde otra perspectiva, miremos desde la perspectiva de Dios. Lo que estoy pasando tiene un plan en Dios, tiene un propósito en Dios. Y Dios traerá bendición en medio de las circunstancias que estoy viviendo. Así que mi hermano, confía en el Señor. Y si quieres tener gozo, empieza por dar gracias por lo que tienes. Empieza por orar e interceder por tus seres queridos. Y finalmente, cambia esa perspectiva desde la perspectiva humana hacia la perspectiva de Dios. Y que Dios te ayude a ver en esa perspectiva las bendiciones que Él tiene para tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.